La luz del Cordero. A través de los años, en los municipios de la Huasteca hidalguense, se ha hablado de personas que entraron a grupos religiosos buscando alivio y salieron siendo algo diferente a lo que eran. No siempre se habla en voz alta, porque en los pueblos pequeños hay cosas que se saben pero que no se dicen, que circulan en susurros de comadre a comadre, en miradas cruzadas cuando pasa cierta persona por la calle, en el silencio que cae cuando alguien menciona un nombre que todos reconocen. Lo que voy a contar es uno de esos casos. Es el mío. Y lo cuento porque ya no tengo nada que perder guardándolo. Me llamo Rodrigo Palafox Nájera. Tengo 44 años y soy de Huejutla de Reyes, Hidalgo. Aunque en los últimos años he vivido en varios lados porque en Huejutla ya no puedo estar tranquilo. Trabajo en lo que se pueda. Albañilería, carga, lo que salga. Estudié hasta la prepa pero nunca pude entrar a la universidad porque el dinero no alcanzó. Tuve una pareja durante 8 años, Fernanda, con quien planeé muchas cosas que no se dieron. Me dejó cuando tenía yo 34 y eso, combinado con otras cosas que ya traía encima, me hundió de una manera que no supe manejar. Antes de que llegara la luz del Cordero a mi vida, yo estaba en el peor momento que he vivido. Había perdido el trabajo en una constructora por un pleito con el encargado. Le debía dinero a mi hermano y a un amigo, y no tenía manera de pagarles. Dormía mal, comía mal, y tenía una costumbre con el alcohol que empezaba a ponerse seria. No era lo que se llama un alcohólico todavía, pero me estaba acercando a ese punto con bastante determinación. En ese estado de ánimo, cualquier persona que llegara con una mano extendida y una sonrisa genuina, tenía todas las de ganar. La persona que llegó se llamaba Hermano Camilo. Lo conocí en la plaza de Huejutla un jueves por la tarde. Yo estaba sentado en una banca sin hacer nada, con esa especie de cansancio que no tiene que ver con el sueño, sino con haber dejado de creer que las cosas podían mejorar. Camilo se sentó a mi lado sin pedirme permiso, como si me conociera de antes, y empezó a hablar de fútbol, así nomás, sin presentarse, sin preguntar nada. Solo habló de fútbol y me hizo reír 2 veces en los primeros 5 minutos. Era un hombre de unos 40 años, bien arreglado, con una energía que contagiaba sin esforzarse. Después del fútbol empezó a preguntar cómo estaba, cómo había estado el día, si vivía cerca. Le conté más de lo que normalmente le cuento a un desconocido. Había algo en él que hacía que hablar fuera fácil, como si quitara la fricción habitual de la conversación. Antes de despedirnos, me dijo que pertenecía a un grupo de hermanos que se reunían a orar, y que si algún día quería acompañarme, él me recibía con gusto. Me dio el nombre, La Luz del Cordero, y una dirección en una calle del centro. Fui 3 días después porque el apartamento donde vivía rentado se me estaba haciendo insoportable y necesitaba estar en cualquier otro lado. La reunión fue en una casa amplia, bien iluminada, con sillas en círculo y una mesa al fondo con agua fresca y pan. Éramos como 15 personas. Camilo me presentó a cada uno por su nombre, con un pequeño dato de cada persona que hacía que la presentación se sintiera como si ya te conocieran. Había una señora mayor que hacía tamales y que me los ofreció antes de que empezara la reunión. Había un hombre joven que era mecánico y que me preguntó de inmediato si necesitaba que me revisaran el carro, que él lo hacía sin costo para los hermanos. Todo tenía ese carácter, generoso, cálido, sin pedirte nada a cambio. La reunión la dirigía el pastor Ezra. No lo llamaban padre ni sacerdote, solo pastor. Era un hombre alto, de voz profunda y pausada, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y una manera de moverse que transmitía una calma que parecía venir de muy adentro. Predicó esa noche sobre el hijo pródigo, la versión de siempre, el hijo que se gasta todo y regresa avergonzado, y el padre que lo recibe con los brazos abiertos. Pero la manera en que el pastor Ezra la contaba era diferente. Se detenía en detalles que normalmente se omiten. Se detenía en el hambre del hijo, en la humillación, en el momento exacto en que el muchacho decide que hasta los sirvientes de su padre están mejor que él. Lo contaba de una manera que era imposible no verse a uno mismo ahí adentro.
Cuando terminó la reunión me quedé un rato hablando con Camilo y con otros 2 hermanos. Llegué a mi apartamento de noche sintiéndome, si no bien, al menos menos pesado. Como si alguien hubiera quitado un poco del peso que cargaba. Volví el siguiente domingo, y el siguiente. Durante los primeros 3 meses fui acumulando razones para seguir yendo. El grupo me ayudó a conseguir un trabajo de carga en una bodega, a través de uno de los hermanos que tenía contactos. Otro hermano me prestó dinero sin intereses para pagar parte de lo que le debía a mi hermano. La señora de los tamales, doña Graciela, me invitaba a comer los domingos después de la reunión, y eso fue durante semanas la única comida decente que tenía. El grupo se convirtió en algo que no había tenido en mucho tiempo. Una red de personas que se hacían cargo las unas de las otras. Y en medio de todo eso estaba el pastor Ezra, predicando cada domingo con esa voz que llenaba el cuarto, hablando de Jesús con una familiaridad que hacía que todo lo demás que había escuchado sobre la fe sonara como letra muerta. Hablaba de Jesús como de alguien que estaba ahí en el cuarto, que escuchaba, que veía el interior de cada quien, que si uno abría el corazón de verdad, sin reservas, sin orgullo, Jesús respondía. No en visiones ni en milagros espectaculares, sino en cambios concretos, en trabajo que aparece, en deudas que se resuelven, en el peso que se va. Yo había visto esos cambios en mi propia vida. Tenía trabajo, tenía comida, tenía personas. Era difícil no atribuírselo a lo que el pastor Ezra decía. El primer cambio que noté en las enseñanzas fue tan sutil que en el momento no lo registré como un cambio. Fue una tarde de domingo, en el 4º mes, cuando el pastor Ezra estaba predicando sobre el sacrificio de Cristo y dijo, de pasada, casi entre paréntesis, que el sacrificio tenía 2 caras, que en toda entrega verdadera hay un dador y hay un receptor, y que el receptor no siempre es el que uno imagina. Lo dijo y continuó predicando como si nada, y nadie en el cuarto reaccionó. Yo lo anoté mentalmente como algo para pensar después, y luego lo olvidé. 2 semanas después volvió a mencionar lo mismo pero con más detalle. Habló de que el mensaje de Jesús tenía un nivel visible, el que está en los evangelios, y un nivel que no fue escrito porque no podía serlo, porque ese nivel solo se transmite de persona a persona, de presencia a presencia. Dijo que ese nivel era el que la luz del Cordero custodiaba. Fue la primera vez que escuché eso. El primer momento en que algo en mí se tensó de una manera que no era espiritual, sino más parecida al instinto de quien oye un ruido en la oscuridad y no sabe todavía si tiene forma. Pero ese mismo domingo doña Graciela me invitó a comer otra vez, y Camilo me contó que un hermano tenía una habitación disponible en su casa que podía rentar barato, mucho más barato que mi apartamento actual, y el pastor Ezra, al despedirse, me puso una mano en el hombro y me miró a los ojos y me dijo que veía en mí un avance real, que el Señor estaba obrando. Uno no se va de un lugar donde le dicen eso cuando viene de donde yo venía. 3 semanas después me invitaron a las reuniones del núcleo. Las reuniones del núcleo eran los jueves, en una parte de la casa que yo no había visto antes. Una sala al fondo del patio, separada del edificio principal, con la puerta siempre cerrada durante las reuniones del domingo. Éramos 6 personas además del pastor Ezra. Camilo estaba, y 2 hermanos más que llevaban mucho tiempo en el grupo. Una mujer de unos 50 años a quien todos llamaban hermana Petra, que casi nunca hablaba pero que tenía una manera de mirarte que hacía que quisieras apartar los ojos. Y un hombre joven, Braulio, que era el que más tiempo llevaba en el núcleo y que tenía una serenidad que yo antes hubiera descrito como paz espiritual y que ahora no sabría cómo describir. La primera reunión del núcleo empezó igual que las del domingo. Lectura, oración, reflexión. Pero hacia la mitad el pastor Ezra cerró la Biblia y la puso a un lado. Dijo que a partir de ahí trabajaríamos con otra fuente. Sacó un cuaderno de pasta negra, grueso, escrito a mano con letra apretada, y empezó a leer de él. Lo que leyó esa primera noche fue una descripción de lo que el pastor Ezra llamaba el verdadero nombre. Dijo que Jesús
durante los 40 días en el desierto, no estuvo solo, que la entidad que se le apareció y que los evangelios llaman el tentador, no era un adversario sino un maestro, que la prueba no fue una tentación sino una iniciación, que Jesús rechazó las 3 ofertas no porque fueran malas, sino porque en ese punto del proceso todavía no estaba listo para recibirlas, y que cuando salió del desierto ya lo estaba, y que todo su ministerio posterior fue la consecuencia de haber recibido ese conocimiento, que ese maestro tenía un nombre, y que ese nombre era lo que el cuaderno contenía. No leyó el nombre esa noche. Dijo que había un proceso antes de que uno pudiera escucharlo, porque escucharlo sin preparación no era peligroso sino inútil, que el sonido pasaría sin dejar huella. La preparación consistía en ir vaciándose de todo lo que uno creía saber sobre el bien y su opuesto, sobre lo permitido y lo prohibido, sobre el arriba y el abajo. Dijo que esas categorías eran construcciones humanas y que la entidad del desierto existía antes de ellas y fuera de ellas. Salí de esa reunión con la cabeza dando vueltas. Esa noche no dormí, pero a la mañana siguiente tenía trabajo, y al mediodía Camilo me mandó un mensaje preguntando cómo estaba, y la habitación rentada seguía siendo barata y limpia, y todo lo que el grupo me había dado seguía ahí, tangible, real, imposible de ignorar. Eso era lo que hacía el pastor Ezra tan eficaz. No era solo las palabras. Era que las palabras siempre iban acompañadas de cosas concretas. Cada vez que en las reuniones del núcleo decía algo que me revolvía el estómago, en los días siguientes pasaba algo bueno en mi vida que parecía venir del grupo. Un favor, una oportunidad, una invitación, como si cada dosis de perturbación viniera envuelta en algo que la hiciera soportable y me mantuviera adentro. A lo largo de las siguientes semanas, el pastor Ezra fue avanzando en las lecturas del cuaderno. Habló de la naturaleza de la entidad del desierto, que no era lo que la iglesia llamaba el diablo, que esa figura era una distorsión creada para generar miedo, que la entidad real no tenía ninguna de esas características. La describía como algo anterior al lenguaje, anterior a la distinción entre el bien y lo que no es el bien, algo que no juzga, que no castiga, que no exige arrepentimiento, que simplemente recibe lo que uno le da y da a cambio lo que uno necesita. Y empecé a notar que cada persona en el núcleo había llegado al grupo en un momento de necesidad. Camilo había tenido problemas con su negocio. La hermana Petra había perdido a su esposo en circunstancias que nadie explicó con claridad. Braulio había llegado enfermo, y decía que el grupo lo había sanado. Todos tenían una historia de algo roto antes de llegar, y todos tenían una versión presente de sus vidas que funcionaba, que tenía forma, que se sostenía. Y todos atribuían ese funcionamiento a lo que el pastor Ezra llamaba el intercambio. La palabra intercambio empezó a aparecer cada vez más seguido. El pastor Ezra decía que toda relación con lo divino es un intercambio, que la oración misma es un intercambio, que cuando uno pide está ofreciendo algo aunque no lo sepa, que la diferencia entre los que reciben y los que no reciben es que los que reciben aprenden a hacer el intercambio de manera consciente, clara, sin esconder nada. Una noche, en la 7ª u 8ª reunión del núcleo, el pastor Ezra me preguntó directamente frente a todos qué era lo que yo quería, no en el sentido espiritual, en el sentido concreto. ¿Qué quería para mi vida? Le dije lo que en ese momento era verdad: estabilidad, trabajo, no volver a estar como estaba antes. Él asintió despacio y dijo que eso era posible, que la entidad del desierto no ponía condiciones difíciles de cumplir, que lo que pedía era simple. Le pregunté qué pedía. Dijo que pedía presencia, que uno se presentara, conscientemente, como alguien que reconoce su existencia y su naturaleza. Nada más. Que el reconocimiento solo, sin nada añadido, era suficiente para abrir el canal del intercambio. Y sacó el cuaderno y por primera vez leyó el nombre. No voy a escribirlo aquí. No porque crea que escribirlo tenga poder en sí mismo, sino porque no quiero que nadie más lo escuche de la misma manera en que yo lo escuché. Sin saber todavía lo que era, lo que puedo decir es que cuando el pastor Ezra lo pronunció,
Algo en el cuarto cambió de una manera que no era metáfora. La temperatura bajó de golpe. La llama de las 2 velas que había sobre la mesa se inclinó hacia él sin que hubiera corriente de aire. Y la hermana Petra, que estaba sentada frente a mí, cerró los ojos y sonrió de una manera que me revolvió el estómago, porque no era la sonrisa de alguien que siente alegría, sino la de alguien que reconoce algo que esperaba. Esa noche cuando llegué a la habitación rentada no pude entrar de inmediato. Me quedé parado en la puerta con la llave en la mano durante varios minutos. Sentía que había cruzado algo que no tenía nombre pero que tenía peso. Y lo peor no era ese peso. Lo peor era que una parte de mí, la parte que llevaba años sin trabajo y sin dinero y sin nadie, la parte que había comido tamales de doña Graciela cuando no tenía nada más, esa parte sentía alivio. Eso fue lo que me mantuvo adentro 3 meses más. Durante esos 3 meses el pastor Ezra fue pidiendo más. Siempre de manera gradual, siempre con la misma lógica del intercambio. Primero fueron las reuniones del núcleo 2 veces por semana en lugar de una. Luego fue una práctica de lo que llamaba apertura nocturna, que consistía en despertarse a las 3 de la mañana, quedarse quieto en la oscuridad y pronunciar el nombre en voz baja 3 veces. Dijo que esa hora era cuando el canal entre los mundos estaba más delgado y que la entidad respondía con más claridad. Hice la práctica de apertura nocturna durante 2 semanas. Lo que pasó en esas noches no lo voy a describir completo, porque hay partes que todavía no sé si fueron reales o producto del poco sueño y del estado en que me encontraba. Lo que sí puedo decir es que después de 3 o 4 noches de hacer eso, empecé a sentir en la oscuridad del cuarto una presencia que no era imaginaria. No era visual. Era una sensación de peso en el aire, de que el espacio alrededor de mí estaba ocupado por algo que respiraba aunque no tenía pulmones. Y cuando pronunciaba el nombre, esa sensación se volvía más densa, más cercana, y por las mañanas me sentía vaciado. No descansado, sino literalmente más vacío. Como si algo hubiera estado dentro de mí y ya no estuviera, y en el espacio que dejaba hubiera entrado algo diferente que todavía no conocía bien. Lo que me sacó del grupo no fue valentía ni claridad repentina. Fue mi hermano. Jaime llegó a visitarme un fin de semana sin avisar, porque hacía meses que no sabía de mí, y le había llegado el rumor de que andaba en algo raro. Me encontró en la habitación a mediodía, sin haber salido, sin haber comido, con las cortinas cerradas. Me vio la cara y no dijo nada en ese momento. Solo me invitó a comer y durante la comida me preguntó sin rodeos qué estaba pasando. Le conté todo. El pastor Ezra, el cuaderno, el nombre, las noches despiertas. Jaime me escuchó hasta el final sin interrumpirme. Luego me dijo una sola cosa: que lo que yo describía no era una religión ni un camino espiritual, que lo que describía era exactamente lo que hace cualquier grupo que quiere tomar algo de alguien. Lo encuentra en su peor momento, le da lo que necesita, y poco a poco sube el precio hasta que la persona ya no recuerda cómo era su vida antes de entrar. Me dijo que me fuera con él esa misma tarde. Me fui, sin avisar al grupo, sin despedirme, dejando la habitación rentada y las pocas cosas que tenía ahí. Lo que pasó después fue lo que nadie te dice cuando sales de un lugar así, porque uno espera que al salir las cosas mejoren y que la sensación de haber cruzado algo oscuro se vaya con el tiempo. Pero la sensación no se fue. Las prácticas de apertura nocturna habían dejado algo que no se fue con el grupo. La presencia en la oscuridad siguió durante meses. Me mudé 3 veces pensando que era el cuarto, que era el lugar, pero en cada cuarto nuevo, la primera noche de oscuridad completa, la presencia volvía, más silenciosa cada vez, más asentada, como algo que ya sabe que tiene su lugar y no necesita anunciarse. El pastor Ezra nunca me buscó. Eso me inquietó más que si lo hubiera hecho. Como si no necesitara hacerlo. Como si ya tuviera lo que quería. Jaime nunca dejó de apoyarme y le debo que siga en pie. Pero hay noches todavía, más de 5 años después, en que me despierto a las 3 de la madrugada sin que nada me despierte. Y en el silencio del cuarto oscuro hay ese peso en el aire que ya conozco demasiado bien. Nunca volví a pronunciar el nombre,
pero el nombre sabe que lo conozco. Y eso, descubrí, es suficiente para él. El pacto de los ungidos. Hay un tipo de trampa que funciona precisamente porque no parece trampa, que llega en el momento exacto en que uno está más vulnerable, con el lenguaje exacto que uno necesita escuchar, con las respuestas exactas para las preguntas que uno lleva cargando. En los pueblos de la Sierra de Guerrero, donde la vida es dura y las opciones son pocas y la fe es de las pocas cosas que la gente tiene de verdad, ese tipo de trampa ha encontrado terreno fértil más de una vez. Lo que le pasó a mi familia en Tlapa de Comonfort fue una de esas veces, y aunque han pasado 6 años, las consecuencias todavía viven con nosotros. Me llamo Verónica Salinas Bravo. Tengo 39 años. Nací y crecí en Tlapa de Comonfort, en la región de la montaña de Guerrero. Trabajo como auxiliar de contabilidad en una empresa pequeña, y tengo 2 hermanos, Isaías y Consuelo, que siguen en el pueblo. Mi mamá, doña Esperanza, se fue hace 3 años. Mi papá, don Cándido, que es el protagonista de lo que voy a contar, sigue vivo pero ya no es el mismo hombre que era. Mi papá tuvo durante toda su vida una ferretería pequeña en el centro de Tlapa. No era rico pero tampoco le faltaba nada. Era el tipo de hombre que madrugaba, que no faltaba a misa los domingos, que resolvía sus problemas sin pedir ayuda, que si tenía un conflicto con alguien, lo arreglaba de frente. La columna de la familia, el que siempre sabía qué hacer. Así lo conocí los primeros 33 años de mi vida. Todo cambió cuando le diagnosticaron una enfermedad en el riñón. No voy a entrar en detalles médicos porque no es lo importante. Lo importante es lo que eso le hizo por dentro. Mi papá tenía 61 años cuando le dieron el diagnóstico y llevaba toda la vida siendo el fuerte de la familia. La enfermedad lo agarró en un punto en que no tenía herramientas para recibirla. Empezó a adelgazar. Empezó a dormir mal. La ferretería empezó a descuidarse porque ya no tenía la energía de antes. Mi mamá me contaba por teléfono que él ya no era el mismo en la casa, que se la pasaba callado, que a veces se sentaba en el patio de noche a mirar la oscuridad sin decir nada. Fue en ese estado que conoció al grupo que se hacía llamar Los Ungidos del Señor. Llegaron a Tlapa un octubre, 3 hombres y 2 mujeres, todos de mediana edad, bien vestidos, con una camioneta grande de vidrios polarizados y una manera de presentarse que transmitía prosperidad y paz al mismo tiempo. Empezaron a hacer reuniones en la sala de un hotel pequeño del centro, reuniones abiertas que anunciaban con carteles sencillos: sanación por la gracia de Cristo, entrada libre. Mi papá fue porque mi mamá lo convenció. Ella pensaba que si el médico no tenía mucho que ofrecer, quizás la fe sí. Fueron juntos un martes por la noche y regresaron a la casa distintos de cómo habían salido. No eufóricos ni llorando como en los grupos que se dejan llevar por la emoción. Tranquilos, con esa calma particular que yo después aprendería a reconocer como la primera señal de alerta. El que dirigía el grupo se llamaba el apóstol Jonás. No pastor, no hermano, apóstol. Era un hombre de unos 55 años, corpulento, con una voz que llenaba el cuarto sin esfuerzo, y con una capacidad para mirar a las personas que hacía sentir que te veía por dentro. Predicaba sobre la sanación como algo que Jesús no había retirado del mundo al ascender, sino que había dejado en ciertos individuos con el don de canalizarla. Decía que él era uno de esos individuos, que no era mérito suyo sino una responsabilidad que cargaba desde joven. Hablaba de casos concretos, personas que habían llegado a él con enfermedades que los médicos habían desahuciado y que habían sanado. Describía los procesos con detalles clínicos que sonaban creíbles, con nombres de hospitales, con referencias a diagnósticos que cualquiera podía verificar si quería. No creo que ninguno de los presentes lo verificara. Mi papá empezó a ir todas las semanas, primero con mi mamá, luego solo. Empezó a mejorar, decía, no en los análisis médicos, que seguían igual, sino en cómo se sentía. Dormía mejor, tenía más energía. Volvió a abrir la ferretería con más constancia. Mi mamá me llamaba contenta diciendo que el apóstol Jonás era un hombre de Dios verdadero.
Yo vivía en Chilpancingo en ese tiempo, y no pude ir a ver de cerca lo que pasaba hasta 2 meses después de que empezaron a ir. Cuando por fin bajé a Tlapa un fin de semana, y fui a la reunión con ellos, lo que vi me generó una incomodidad que no supe ubicar bien en ese momento. El apóstol Jonás predicaba sobre Jesús con una elocuencia que era difícil de cuestionar. Citaba el Evangelio con precisión, hablaba del amor y la misericordia con convicción. Pero había algo en la manera en que estructuraba sus sermones que me llamó la atención desde la primera noche. Siempre había un momento, hacia el final, en que el tono cambiaba apenas, no el volumen ni la velocidad, sino algo más difícil de señalar, como si de repente estuviera hablando desde un lugar ligeramente diferente. Y en esos momentos decía cosas que al día siguiente, al intentar recordarlas, se me escapaban, como si no hubieran dejado memoria verbal sino solo una sensación. Le pregunté a mi mamá si ella notaba ese cambio. Me dijo que sí, que era cuando el Espíritu bajaba sobre el apóstol. Le dije que no me parecía el Espíritu Santo lo que bajaba ahí. Me miró como si hubiera dicho algo irrespetuoso y cambió el tema. Regresé a Chilpancingo con un peso que no me dejó en paz. 2 meses después mi mamá me llamó para contarme que mi papá había sido invitado al Círculo de los Ungidos, que era un grupo selecto, los que el apóstol consideraba más avanzados en el camino espiritual, que se reunían aparte, que mi papá estaba muy contento con la invitación. Pedí permiso en el trabajo y bajé ese fin de semana. Lo que encontré al ver a mi papá me asustó. No porque estuviera mal físicamente, al contrario, se veía más fuerte que meses antes. Lo que me asustó fue su mirada. Mi papá siempre había tenido una mirada directa, de las que van hacia ti cuando te hablan. La mirada que encontré ese viernes cuando llegué a la casa era parecida, pero orientada hacia adentro, como si el punto de foco estuviera detrás de sus propios ojos, y no frente a él. Me senté a hablar con él esa tarde. Le pregunté cómo iban las reuniones del círculo. Me dijo que eran distintas a las generales, que ahí el apóstol compartía enseñanzas que no eran para todos todavía. Le pregunté qué tipo de enseñanzas. Se quedó callado un momento, con esa mirada hacia adentro, y luego me dijo que eran sobre la naturaleza real del poder de sanación, de dónde venía, a quién había que reconocer para recibirlo. Le pregunté a quién había que reconocer. Me dijo que al dueño de la vida y de la enfermedad, que Jesús había sanado porque había hecho un trato con el dueño de la enfermedad, que era también el dueño de la salud, y que ese trato era lo que los evangelios no explicaban porque la gente no estaba lista para entenderlo, que el apóstol Jonás tenía ese mismo trato, y que el círculo de los ungidos aprendía a hacerlo también. Me quedé mirando a mi papá, que me miraba con esa calma que ya no era suya, y sentí que estaba hablando con alguien que tenía su cara y su voz, pero que había entregado algo que no iba a poder recuperar fácilmente. Le dije a mi papá esa noche directamente que lo que el apóstol Jonás describía no era cristiano, que el Jesús del Evangelio no había hecho ningún trato con el dueño de la enfermedad, que eso que describía era otra cosa disfrazada de fe. Mi papá me escuchó con paciencia y luego me dijo algo que me heló la sangre, que él ya lo sabía, que desde el principio había sabido que era otra cosa, pero que esa otra cosa lo había sanado cuando los médicos no podían, y que si el precio era reconocerla, él lo había pagado con los ojos abiertos. Eso fue lo más perturbador que me dijo mi papá en toda mi vida. No que lo hubieran engañado, sino que había decidido no importarle a quién le rezaba mientras le devolviera la salud. Salí de la casa y caminé 3 horas por el pueblo sin rumbo. Llamé a mi hermano Isaías y le conté. Me dijo que él también había notado el cambio en papá, pero que no sabía cómo nombrarlo. Quedamos de ir juntos a hablar con el apóstol Jonás al día siguiente. La reunión con el apóstol fue en la misma sala del hotel donde hacían las reuniones generales, pero de día y sin nadie más. Nos recibió con una cordialidad que no tenía ninguna grieta visible. Nos ofreció café. Nos preguntó por nuestras familias antes de que dijéramos nada. Era ese tipo de persona que hace que la conversación difícil que uno viene a tener se sienta de repente impertinente, como si uno fuera el problema. Isaías le planteó las preguntas directamente.
¿Qué enseñaban en el círculo de los ungidos? ¿A quién pedían que los miembros reconocieran? ¿Cuál era la naturaleza del trato que describían? El apóstol Jonás sonrió, no una sonrisa defensiva ni nerviosa. Una sonrisa de alguien que ha tenido esta conversación antes y sabe cómo termina. Dijo que entendía nuestra preocupación, que era natural en quien veía las cosas desde afuera, que el camino espiritual profundo siempre generaba incomprensión en quienes no lo habían recorrido, que no había nada en las enseñanzas del círculo que no fuera coherente con el mensaje de Cristo entendido en su totalidad. Isaías le dijo que le describiera entonces que era el dueño de la enfermedad. El apóstol Jonás dejó de sonreír. No se enojó. Solo dejó de sonreír y nos miró a los dos de una manera que fue la primera vez que vi en su cara algo que no era cordialidad. Duró solo un segundo. Luego la sonrisa volvió y dijo que esas eran enseñanzas internas del círculo, que no correspondía compartirlas fuera de ese contexto. Nos fuimos sin haber logrado nada. Intentamos convencer a mi papá de que dejara el grupo. Durante semanas, con argumentos, con ruegos, con el médico que le explicó que su mejoría podía tener otras causas. Mi papá escuchaba todo con la misma calma plana, y luego decía que él ya había tomado su decisión y que la tomaba libre. Lo que pasó después ocurrió en el transcurso de varios meses. El apóstol Jonás empezó a pedir cosas concretas a los miembros del círculo. No dinero directamente, sino donaciones para la obra, que era el nombre que le daban a los gastos del grupo. Mi papá donó cantidades importantes que solo supimos después, cuando revisamos sus cuentas. Pero el dinero no era lo único. El apóstol también pedía objetos personales de valor sentimental que los miembros traían a las reuniones del círculo. Decía que esos objetos servían como anclaje del reconocimiento, que al entregarlos uno formalizaba su parte del trato con el dueño de la vida. Mi papá entregó el reloj que su propio padre le había dejado. Lo supimos porque mi mamá lo notó un día y le preguntó y él lo admitió sin culpa, con esa calma que ya era permanente. Mi mamá se desmoronó con eso. El reloj del abuelo era algo que la familia tenía claro que pasaría a Isaías algún día. Llorando me llamó para contármelo. Fui a Tlapa de nuevo ese fin de semana. Para entonces el apóstol Jonás había mudado al grupo a una propiedad propia, ya no rentada, en las afueras del pueblo. Una casa grande con barda alta y portón de lámina. Los miembros del círculo pasaban ahí tiempo fuera de las reuniones, ayudando en lo que el apóstol llamaba la construcción de la comunidad. Mi papá iba entre semana. A veces llegaba tarde en la noche. Fui a esa propiedad sola, sin avisar. Toqué el portón. Me abrió uno de los hombres que había visto desde el principio en el grupo, el que acompañaba al apóstol desde que llegaron. Lo pedí por su nombre. Me dijo que estaba ocupado. Le dije que era la hija de uno de los miembros y que necesitaba hablar con mi papá. Me dijo que los miembros estaban en un momento de oración y que no se podía interrumpir. Le pregunté cuánto tiempo llevaban orando. Me dijo que desde las 10 de la mañana, eran las 6 de la tarde, 8 horas de oración continua. Me fui. Llamé a Isaías. Llamé al sacerdote de la parroquia de Tlapa, el padre Rubén, que conocía a mi familia desde siempre. Le conté todo lo que sabía. El padre Rubén fue a ver a mi papá al día siguiente, y tuvo con él una conversación larga que mi mamá escuchó desde la cocina. Me contó que mi papá le dijo al padre Rubén exactamente lo que me había dicho a mí, que sabía lo que era el grupo, que no era lo que decía ser, pero que le había dado lo que necesitaba y que no estaba dispuesto a soltarlo. El apóstol Jonás y su grupo dejaron Tlapa 8 meses después, igual que todos los grupos así. De repente, sin despedida, sin explicación, la propiedad quedó vacía de un día para otro. Varios miembros del círculo quedaron desorientados durante semanas, como personas que pierden de pronto el eje sobre el que giraban. Mi papá fue uno de ellos. Lo que perdió en esos meses no fue solo el reloj del abuelo, ni el dinero que donó. Fue algo más difícil de nombrar. La mirada directa nunca volvió del todo. La columna que había sido en la familia se dobló de una manera que los años que siguieron no corrigieron. Siguió yendo a la ferretería, pero ya sin el mismo pulso.
Siguió hablando con nosotros, pero con algo ausente en la conversación, como quien habla desde detrás de un vidrio. Mi mamá se fue hace 3 años sin haber vuelto a verlo como era antes. Eso es lo que no me perdono, que ella se haya ido cargando eso. El padre Rubén me dijo una vez, cuando hablamos de todo esto ya con distancia, que lo que el apóstol Jonás había hecho con los miembros del círculo era exactamente lo que su propio discurso describía. Un intercambio. Solo que lo que tomó no era lo que ellos creían estar dando. Que cuando alguien abre una puerta consciente o inconscientemente hacia algo que no debería estar ahí, lo que entra no pide permiso para quedarse. Mi papá tiene 71 años ahora. Sigue en Tlapa, sigue con la ferretería, sigue en pie. Pero hay algo en él que se entregó en esas reuniones del círculo que no ha regresado. Algo que decidió dar con los ojos abiertos, como me dijo esa noche, creyendo que controlaba el trato. Nadie controla ese tipo de trato. Eso es lo que aprendí demasiado tarde.